la curación de contenido y cómo puedes utilizarla en tus contenidos? Hola, soy Jessica Quero, experta en marketing digital y en redes sociales, y hoy vengo a hablarte sobre un concepto que se llama curación de contenido. Primero de todo, decirte que la curación de contenido es un proceso que se sigue para analizar, filtrar y obtener un nuevo contenido a partir de diferentes contenidos. Es decir, sería como el proceso que nosotros seguimos cuando queremos hablar de un tema, investigamos todo lo que se ha dicho sobre ese tema, recopilamos y filtramos la información que realmente nos es interesante y la que no, la que va a ser relevante para ese destinatario de ese contenido y cuál a lo mejor no es tan relevante, por lo tanto pues podemos directamente desechar, y luego a partir de toda esa información y de todo ese filtrado que hemos hecho, creamos un contenido nuevo enfocado a esa persona a la que nosotros queremos llegar, añadiéndole también algunas cosas, o lo más ideal es que se le añada, como nuestra experiencia o nuestros conocimientos como profesionales. ¿Cuáles son esas fases que debemos de seguir para curar esos contenidos que nos van a permitir a crear nuevos contenidos con ese expertise que nosotros podemos aportarle y con toda esa información que nosotros podemos obtener a través de internet o a través de esas herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar con ese proceso de recopilación de información? Pues primero es importante que identifiquemos las necesidades de la audiencia, es decir, si yo voy a hacer todo este proceso para crear un contenido nuevo para una persona en concreto, un cliente potencial en concreto, tengo que ver cuáles son realmente esas necesidades. Quizás no necesita que le dé información muy enfocada a profesionales, sino pues que sea más enfocada al consumidor o a la persona que no tiene unos conocimientos tan elevados de ese tema en concreto. Por lo tanto, pues rebajaría sus tecnicismos, eliminaría cosas que realmente no le aporten o no sepa cómo utilizar esa información o no le resulte directamente relevante. Y obviamente esto tengo que hacerlo con antelación para saber qué temas le interesan y cuáles no, para evitar empezar ese proceso de investigación sobre un tema que luego realmente no le sea relevante y hacer todo este proceso que conlleva bastante tiempo si se quiere hacer bien, para luego que no tengamos resultados. Después tenemos que iniciar ese proceso de investigación, me da igual que sea a través de internet y lo hagamos de forma más manual, que nos podemos apoyar en diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos puedan dar toda esa información directamente. Pero es importante que acudamos a diferentes páginas web o herramientas en las que nos vayan aportando diferentes visiones. Yo aquí siempre digo que es como cuando vemos una noticia en el telediario. Muchas veces, si lo vemos solo en una, pues nos quedamos con esa apreciación que ha querido transmitir ese canal, ¿no? Esa revista o periódico, pero cuando vamos a otro podemos encontrar algunos matices, alguna información que le han dado como irrelevante o no la han querido compartir, y tener mucha más información para crear nuestra propia opinión. Pues esto es un poco igual, tenemos que ver diferentes contenidos para al final poder sacar nuestras propias conclusiones y tener toda la información que realmente necesitemos. Muchos de esos contenidos puede ser que estén por duplicado o que no nos aporten realmente información relevante. Ahí, en ese proceso de filtrado, iremos descartando lo que no nos interesa, o incluso si vemos algún contenido que a lo mejor sea como contradictorio a todo el resto de contenidos que hemos visto y que pueda generarnos dudas de que sea un contenido ficticio o que sea una fake news. Una vez ya hemos filtrado todos esos contenidos y nos hemos quedado con los que de verdad nos son relevantes y son interesantes, tenemos que organizar la información. ¿Cuál es la forma más fácil, por así decirlo, de que esa persona a la que nosotros estamos dirigiendo ese contenido, cuando lo consuma, lo pueda entender fácilmente? Por ejemplo, si os fijáis en diferentes tipos de contenido, cuando hablamos de un término, como por ejemplo la curación de contenido,
normalmente pues empezamos hablando qué es, ¿no? O cómo puedes utilizarla, los beneficios que puede tener o las ventajas. Luego pasamos a los pasos que debes de seguir, incluso luego ponemos algunos consejos o errores. Entonces fijaros que vamos como de lo más básico a ir profundizando cada vez más y luego aportándole tips que al final como expertos nosotros conocemos, pero quizá ellos, si van a empezar a hacer esa curación de contenido, pues desconozcan. Y una vez ya lo tenemos todo, ¿vale? Con esa organización, lo que habremos hecho pues es poner como esas partes para saber qué vamos a tratar en cada uno de los momentos de ese contenido. Lo que tenemos es que empezar a redactar ese contenido. No consiste la curación de contenidos en buscar contenidos, copiar trocitos y crear un contenido nuevo, sino en, al final, con esa identidad que nosotros tenemos como profesionales o como marca, crear un nuevo contenido explicando con nuestras propias palabras, aportando esos ejemplos, esa experiencia o todo lo que nosotros podamos aportar para hacerlo diferente del resto. Y obviamente lo más completo posible, que al final esa persona a la que nosotros queremos dirigir ese contenido, cuando lo lea piense que es el mejor contenido sobre ese tema que ha encontrado en internet. Entonces, nuevamente recalco que esto no es copiar y pegar, no es coger trocitos de otras cosas, sino el entender con esa investigación todo lo que se dice sobre un tema, como profesionales ver qué es lo que podemos aportar, cuál es nuestra opinión al respecto, etcétera, y crear un nuevo contenido que tenga toda esa información y que pueda serle útil a la persona a la que queremos llegar y con la que queremos conectar. ¿Y cuáles son esos errores que deberíamos de evitar a la hora de trabajar la curación de contenidos? Pues primero, como os he dicho hace unos segundos, el copiar y pegar. Si yo estoy copiando y pegando, primero, si voy a hacer por ejemplo un contenido para el blog, Google podría penalizarme porque al final ve que es tal cual lo que han compartido otras páginas web, otras revistas digitales, otros periódicos digitales, otros blogs, y por lo tanto no estamos aportando realmente contenido ni auténtico, creado por nosotros, ni tampoco que aporte valor porque ya estaba en internet antes de que nosotros lo compartiéramos. Y luego también porque tenemos que tener en cuenta que cuando alguien busca información sobre un tema en concreto, normalmente busca diferentes páginas, diferentes contenidos que puedan aportarle esa información. E incluso si le interesa a un sector, ¿no? Si a mí me interesa la moda, por ejemplo, seguramente en redes sociales siga varios expertos de moda, por lo tanto, imaginaros mi impresión sobre una marca cuando viera que ha copiado exactamente a otra que yo también sigo. Pues obviamente no va a ser muy buena con respecto a esa marca y por lo tanto lo más normal es que pues seguramente dejará de seguirla o ya el resto de contenidos dudara de si realmente son propios de ellos o son copiados de otros profesionales que a lo mejor no sigo o no conozco. La número 2, es importante que verifiquemos la información, es decir, si yo hay algo de lo que no estoy 100% seguro, no lo incluyamos, porque quizás podríamos estar transmitiendo una noticia que no es verdad, ¿vale? Que es falsa. Entonces es importante que nosotros investiguemos y que veamos pues que se está compartiendo pues por fuentes que sean oficiales o con las que podamos tener pues un grado, digamos, de responsabilidad en la que sepamos pues que no van a compartir contenidos que no hayan verificado anteriormente. También tenemos diferentes herramientas o páginas como Maldito Bulo, por ejemplo, o Neutral, en las que podemos acudir para ver si han hablado sobre esa noticia en concreto, si han dicho si es real o no es real, ¿vale? Si es fake news o no lo es. Incluso tienen una sección en la que podemos enviarle esa noticia para que verifiquen si realmente lo que se dice es real o no. Incluso tienen un término que digamos que está un poco en medio, en el sentido de que no todo lo que dicen es real o no todo lo que dicen está comprobado. Otro error, el solo utilizar una o dos fuentes. Necesitamos investigar de verdad, entonces necesitamos acudir a diferentes blogs, páginas web, contenidos en general, para formar nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque si no estamos sesgados por la opinión de ese profesional o de esa marca. Por lo tanto, si nosotros queremos dar un buen contenido, necesitamos investigar, entender muy bien sobre ese tema y luego pues aportar obviamente nuestra opinión como experto. También, número 4, no tener en cuenta lo que es relevante. Hay veces que queremos hacer un contenido tan completo, sobre todo cuando nos vamos a blog, que queremos hacer un montón de palabras y no nos damos cuenta de que a lo mejor en ese proceso estamos invirtiendo una cantidad de
espacio a cosas que realmente no son relevantes o no son interesantes. Incluso muchas veces me encuentro con profesionales que no tienen visualizaciones en el blog porque el contenido que están creando es el contenido que ellos quieren, no el contenido que quiere ver el cliente potencial. Por lo tanto, pues estás invirtiendo un tiempo en algo que a ti te puede servir, pero no está sirviendo para atraer a esos clientes potenciales como te gustaría. Es importante que siempre que creemos estos contenidos pensemos en esa persona a la que queremos enfocarlos y que queremos que consuma ese contenido, y validemos cuáles son esos contenidos que son relevantes para esa persona y cuáles no. Además de olvidarnos de meter paja. No un contenido es mejor por tener mucha más información, sino por tener la información que realmente pues se necesita. Cuando empezamos a darle vueltas a las cosas, cuando empezamos a añadir cosas que no son interesantes, cuando empezamos a meter palabras por meterlas, al final lo que pasa es que llega un momento que esa persona se aburre porque no está entendiendo bien lo que nosotros estamos diciéndole, o porque le está dedicando más tiempo del que consideraba que necesitaba, y se va a otro contenido. Número 5, no añadir algo de valor. Yo no puedo ir a redes sociales, ir a blogs, coger todo ese contenido que ya ha compartido otras personas, reestructurarlo y compartirlo y ya está. La gente lo que espera es que se le dé algo diferente, porque si ese contenido ya se ha compartido varias veces o ellos ya conocen información suficiente sobre eso, necesitamos ir un paso más allá, que ese contenido les esté compartiendo pues experiencias, opiniones, mi conocimiento, ejemplos, algo que realmente no haya compartido el resto en redes sociales o en internet en general, y que pueda aportarles más valor a ese contenido. Y por último, el no citar las fuentes. Si yo voy a un estudio, si voy a una página web, si voy a una noticia, si voy a donde sea que vaya, normalmente ahí hay una persona o una marca que está dando ese contenido. Por lo tanto, es importante que si yo me he basado en esa información o incluso he copiado, ¿vale?, citado algo que se decía, pues obviamente lo incluya en mi contenido. Puedo incluirlo al final, ¿no?, como ponerlo a modo, digamos, bibliografía, citas, o puedo directamente incluirlo en el texto, ¿no? Pues como dice el Colegio Oficial de ... y copio esa frase. Esto no me va a quitar a mí relevancia, ni muchísimo menos, sino que les va a dar información y va a verificar, ¿no? Al final, si yo he cogido una noticia que ha dado el Colegio Oficial o una noticia que ha dado el experto tal, y estoy comentando sobre ello, ¿vale? Al final me estoy basando en alguien, ¿no? Y eso puede dar autoridad al contenido y pues que al final no lo vean como una fake news, una noticia falsa. Espero que este contenido te haya ayudado. Te voy a dejar por aquí un enlace a un post del blog que tengo ampliando toda esta información por si te interesa saber más. Y ya sabes, como siempre, que te invito a que te suscribas a mi canal y que puedes seguir aprendiendo con el vídeo que te dejo aquí al lado. Nos vemos en los vídeos.